Viene de la Universidad de Extremadura, filólogo, profesor, autor de un diccionario del extremeño, de la habla y no de la lengua, según dicen por internet. Y nos va Yo digo de la lengua. De la lengua. Extremadura, vale. país plurilingüe. Vale. Portugués, la fala, castellano y los dialectos de Extremadura. Muy bien. Y va a hablar de una autora, María Josefa Canillada, sobre su obra El penal de Ocaña. Y yo quiero añadir que lo que me gusta más de este congreso es que alternas una joven que empieza con una tesis doctoral sobre memoria histórica y unos señores que llevan toda la vida pues trabajando cosas y nos hacen partícipes de su pasión cumplida ya casi, ¿no? Muy buena anotación. ¿Verdad que sí? La historia se repite y se transmite. Exacto. Muchas gracias por esa presentación. Venga, pues, y esas palabras. Yo me siento aquí, cuando Bueno. falten 5 minutos les saludo Usted discretamente. me dice que eso y yo callo enseguida. Venga. Bueno, he venido preparado, otras veces venía con un ordenador, fallaba. Ahora vengo con una libreta, que es lo último que utilizo ya, porque paso de la tecnología. Traigo aquí la comunicación abierta, escrita, pero también me gustan las nuevas tecnologías y espero que la tablet no se quede sin batería. Bien. Muchas gracias a los organizadores de este congreso que mandaron a la dirección del departamento y por casualidad me remitieron el email. Y dije, bueno, aquí podría yo hacer algo. Digo, pero yo, de historia de la memoria histórica, no sé nada, soy filólogo. Con que me atreví, le mandé al comité organizador y me aceptó que hablara. Entonces pusimos acercamiento a penal de Ocaña y puse 1964 de María Josefa Canillada. Me equivoqué. Resulta que la primera edición con censura absoluta es de 1955, presentada en galeradas a la editorial Ínsula y con la contestación censura absoluta, coma, total, en letra manuscrita de Alonso Zamora Vicente. Bueno, para mí es un honor que un condiscípulo de Zamora Vicente, Ángel Iglesias Ovejero, que se levante, profesor en el extranjero, de esos que mandaba Zamora Vicente para divulgar lo que se hacía en España y para que aprendieran y nos enseñaran a los que estábamos aquí en la Universidad de... Bueno, en Angers y últimamente en Orleans. En Orleans. Y Iglesias Ovejero es dialectólogo como yo. Creo que curiosamente Zamora Vicente nos ha hecho discípulos plurivalentes, como plurilingües de Extremadura. Igual trabajamos en dialectología que en literatura, que en arte, porque también mi mejor profesor de arte fue Zamora Vicente. Y el año pasado, hace 2 años, hicimos el Congreso Itinerario Artístico Literario Zamora Vicente, en el que asistió Ángel Ovejero, con una excelente comunicación. Bien, ahora he subtitulado Una voz de mujer universitaria en la Guerra Civil Española. Voz de mujer universitaria, pero militante como O'Neill, que también hemos oído hace muy poco. Voy a leer el esquema de todo lo que podrán leer, que titulo Los epígrafes, Penal de Ocaña, testimonio directo y comprometido de la Guerra Civil. Ahí insisto en que es una persona que en vez de quedarse en la cola recogiendo carbón, se apunta voluntaria al Hospital de Izquierda Republicana y trabaja de enfermera en el Casino de Madrid, entre la calle Aduana y la calle Alcalá. Otro epígrafe, una estudiante universitaria de la Universidad de Madrid en el Centro de Estudios Históricos. Y aquí enlazo con lo que nos ha dicho hoy el gran investigador Rabaté, que no había
dos bandos, había tres, la Tercera República. No eran todos comunistas, no eran todos anarquistas, no eran todos de mi paisano casi Durruti, y no todos eran prosoviéticos, sino que había en la República católicos, cristianos, republicanos, cristianos, que eso se ha olvidado, y dentro de esos republicanos cristianos, antimonárquicos, la mayoría de ellos, estaba María Josefa Canellada, que a su vez era medio militante del Partido Socialista. Es el mismo caso que Zamora Vicente, que se afilia a la CNT. Y esta tercera vía es la que quiero divulgar a través de mi teoría de la memoria inteligente, que tiene bases en El mundo visto a los 80 años de Ramón y Cajal, que lo publica en el año 34, cuando Cajal ya se da cuenta como un amuno del desastre que va a pasar en España. Entonces, esa memoria inteligente es propia del individuo. Cajal, con 80 años, dice: ¿qué me acuerdo yo de joven? Leed mi libro, Recuerdos de mi vida. Y con esa memoria inteligente que es individual, es la que hay que pensar para avanzar. Con lo cual, estamos en un mundo en acción e innovación. Entonces, la memoria se distingue de la historia, como bien ha dicho la doctoranda, y ahí hay muchos matices donde, si llego a los 80 años, tendré el honor de debatir con el profesor Rabaté estas ideas que han surgido después de ir a las fuentes. Y las fuentes para mí ha sido la historia de España desde que nace Ramón y Cajal hasta hoy. Y en esa fuente, viajando por toda España, por eso todos estos frentes, de hecho hace una semana pasé desde el frente de Córdoba hasta el frente de Aragón, y en Fallón, Falló amb català, vi cómo el frente del Ebro era, como decía el famoso que lo destituyeron. Dice: es imposible. Entre un valle así en Gandesa, aquello era carne de cañón y consumo de aviación de un lado y de otro. La guerra como negocio. En esa Universidad de Madrid, el Centro de Estudios Históricos, tan olvidado por los historiadores, y que gracias a la biografía de Zamora Vicente que ha realizado Mario Pedrazuela en el 2007, es cuando realiza la tesis doctoral al año de morirse Zamora Vicente. Y es donde por primera vez he visto yo citado la bibliografía como fuente que personas investigadoras de la Guerra Civil no le daban. Hay que tener en cuenta lo que decían los nacionales en contra de los republicanos para conocer la historia desde las dos visiones, para con la divergencia llegar a una convergencia. Y en este momento estoy en elaboración de mi teoría de la memoria inteligente. La memoria, y de hecho sale a finales con el posmodernismo del siglo XX el concepto de memoria histórica, y claro, unos la han llamado memoria histórica, otros cívica y otros colectiva. Bien, frente a esto, para entender los avatares de la censura en España, un ejemplo, las versiones de Penal de Ocaña, y una novela silenciada por la censura y desconocida o ninguneada por los estudiosos de la Guerra Civil. Hay solo 2 artículos, uno de Emilia de Zuleta, en el homenaje a María Josefa Canellada, una argentina, española-argentina, de la Academia de Letras de Argentina, y luego el estudio serio, el prólogo de Zamora Vicente, que creo que muy pocas personas han leído. Curiosamente, Penal de Ocaña es una novela con mucho valor. Si ustedes la quieren comprar, está agotada. 50 € en todo colección.
el último ejemplar. Que una novela de la Guerra Civil valga tanto como vale La llama de Arturo Barea, pero La llama en España tampoco vale mucho, pero en inglés sí que vale. He pagado hasta 80 euros o 80 dólares por algún libro de Arturo Barea. Y luego hago la comparación entre un republicano socialista, Arturo Barea, y una novelista cristiana. Sí, cristiana. Una palabra que es igual que Bernanos, que está en Palma de Mallorca, hasta febrero, y luego Bernanos ya se va a Estados Unidos a dar conferencias y dan la visión vital. Nosotros, Malgó, estuvo en Guadalajara, era muy mal tirador, casi lo echan, y exiliado también. Y Hemingway, un señorito que vive muy bien en el Hotel Florida. Y luego cuenta la Guerra Civil de una forma que el propio Barea, en Horizon, creo que es en inglés, Horizon, lo pronuncia muy bien, el otro día en el Cervantes se lo oí muy bien. ¿Cómo se pronuncia en inglés Horizon? Bueno, es igual. Nadie. Bueno, es curioso que escribe Arturo Barea una crítica muy negativa de Hemingway, diciendo que menos toros y menos señoritos y más guerra civil. ¿Por qué? Porque Hemingway estaba bebiendo muy bien whisky en el Hotel Florida, intentando colarle las censuras, la información internacional al propio Barea. Un republicano y una novelista cristiana, María Josefa Canellada, coinciden en lo absurdo de la Guerra Civil Española. El cura Leocadio Lobo, de Barea, nos da un monólogo. Arturo Barea es mejor escritor que lo que dijo Francisco Indurain en una muy poco acertada crítica. Es un gran escritor, Arturo Barea. Y aquí ya tenemos la crítica y los historiadores. España siempre ha estado pendiente de lo que se publicaba en Ruedo Ibérico. Y lo que publicaban los británicos iba a misa. Ahora nos hemos dado cuenta que Hugh Thomas tiene en cuenta muy bien a Arturo Barea, pero no penetra en esa trilogía como tal. Realidad en la novela Penal de Ocaña y también en Arturo Barea, el pueblo sufridor. Y curiosamente, que un republicano, pero educado en los Escolapios, donde inauguramos el año pasado, ¿no? En 2017, la Plaza Arturo Barea, coinciden en el mismo concepto. ¿Por qué Arturo Barea le hace decir al padre Lobo: no digas por la radio mentiras, sé consecuente, porque la guerra es una lección? Y le hace decir: en esta guerra, los soldados en el frente aprenden a leer. Lo hemos visto esta mañana en las cartillas de lectura. Esta guerra es una catarsis. Y eso lo dice Arturo Barea. Este pensamiento no lo he visto en ningún crítico británico que se las dan de ser los mejores especialistas en Arturo Barea. Y luego, pues termino todo con observaciones al margen sobre la memoria inteligente. Y también con una bibliografía selecta donde pongo las fuentes y sobre todo una lectura de Emilio Gavilanes, donde por primera vez en el 2016 en internet nos da una visión. Curiosamente, Emilio Gavilanes había trabajado con Zamora Vicente en la Real Academia de la Lengua Española y está trabajando allí también, y una nueva visión. Lo que, como crea uno de los discípulos más jóvenes en edad de Zamora Vicente, porque tú, Ángel, eres un poquito más viejo que yo. ¿Cuántos años tienes? 75. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo queda? 15 minutos. 15 minutos. Bueno, les he hecho el resumen de mi comunicación
que está en papers, en internet, en dialectos.es, pero la estoy reformando cada vez. He mandado una versión al Congreso, pero ya he puesto otra. Y ahora pues leeré lo que más o menos me salga de dentro de este testimonio. Penal de Ocaña, testimonio comprometido y directo de la guerra civil. En este acercamiento penal de Ocaña deseo dar unas notas sobre la génesis de la novela y su recepción. Encuadro la novela como testimonio directo de María Josefa Canellada, su autora, en la labor de enfermera voluntaria en el bando republicano en el Hospital de Sangre, creado por el partido Izquierda Republicana, emplazado en el Casino de Madrid, entre las calles de Alcalá y Aduana, desde donde la autora oía los obuses que caen en la calle de Preciados, donde estaba el mítico Hotel Florida de los corresponsales de guerra extranjeros. Desde la terraza, donde subía a tomar el sol, se divisaba la ya legendaria torre del edificio de la Telefónica, en el que Arturo Barea e Ilsa viven su idilio amoroso en guerra, censores a las órdenes del general Miaja, una relación real que se convierte en literatura autobiográfica en la novela La llama de la trilogía La forja de un rebelde, terminada en París durante el último año de la Guerra Civil, antes de fijar su residencia de exiliado en Gran Bretaña como locutor de la BBC en sus emisiones para Sudamérica. Penal de Ocaña es la historia de un idilio incipiente entre María Eloína Carrandena, enfermera de 20 años, con Miguel Ángel Arriola, militarizado tan pronto cumple la edad reglamentaria. La protagonista dispuesta a ir a las trincheras, si era necesario, acompañando a su hermano menor, Juanillo, en la realidad, José. Lo expresa el 30 de octubre, cuando se muere Ángel, el herido de la cama 3, y piensa que el herido hubiera podido ser su hermano mayor, Arturo, en la realidad, Daniel, o el menor. A Juanillo también le rajarían su carne, sus manos, que yo levantaría al cielo como una promesa de paz. Y exclama: yo con él a las trincheras. Canellada 85, página 39. Una mujer militante, una bata blanca, en constante función de sí misma. Hacer, hacer. Es el verbo que lleva toda la novela. Hace de todo. Limpia suelos en el penal de Ocaña, que lo habían dejado los presos sucio. Y con un vencejo hace un estropajo. Y cuando ya sale el color a tierra de las baldosas, dice: sirvo. Sirve para coser los galones de un sargento. Sirve para bautizar a un niño clandestinamente, aunque su madre es roja, dice. Sirve para tantas cosas, para poner caramelos en la mochila de su hermano, para dar caramelos siempre, para tener un detalle de entrega cristiana, solidaria, existencialista a los demás. Como verán, esto no lo tenía escrito. En la retaguardia, sin miedo a dar la vida, si era necesario, en primera línea de fuego, la historia de una universitaria de la Segunda República dispuesta a la acción humanitaria en tiempo de guerra. En el Casino de Madrid, María Josefa Canellada empieza su voluntariado de joven, enfermera. Se entrega a los enfermos y al servicio de la humanidad desde el 2 de octubre de 1936 hasta su traslado forzoso al penal de Ocaña, en Toledo, en el frente del centro. En esa población participa en la transformación de un presidio sucio y destartalado, el improvisado Hospital de Sangre, hasta octubre de 1936. Un año de compromiso de enfermera, sin ideología militante,
del que deserta por problemas éticos y morales, desengañada ante las injusticias con los heridos que cometen sus superiores, los mandos militares, comisarios políticos del centro hospitalario. Cuando escribí esto no había estado esta mañana a esos archivos que hemos visto. La ficha de todos. Y cuando los mandos militares del hospital a un enfermo lo mandaban de alta al frente para que muriera rápidamente, ella dice, con esto no estoy. Con la injusticia dentro del propio bando republicano en el que ella creía además, los primeros meses en el Casino de Madrid son de ilusión por hacer algo para mejorar la situación y no quedarse parada en la calle, en las colas de racionamiento para conseguir leche o carbón. Ve a las mujeres para conseguir carbón, dice, no, aquí yo no hago nada, me voy, y va a trabajar, a hacer. María Josefa, ayudando a los demás, se siente feliz y se le nota eficaz, aunque desea que la guerra acabe pronto y se deje de derramar la sangre inocente de jóvenes soldados. Bueno, en la edición ayer en la Biblioteca Zamora Vicente, antes de ayer cuando la visité, me encontré manuscrito, en las galeradas ya, que en Penal de Ocaña, aquí los oficiales en el comedor han dicho que Madrid se rinde. Es una edición preciosa la que va a salir cuando alguien haga esa edición crítica. Porque luego también me encontré unos latinajos de oraciones en latín, que ya ella misma se autocensura en el 64 y no lo publica, unas oraciones Señor, Señor, pero el Señor, Señor, con todo lo que hay de lectura de la Biblia. También encontré que en el 64 publica, llevaba en la mochila o en la maleta, la Biblia y en una versión, en el 64, la Eneida y en el 85, la Ilíada. Con lo cual, estamos ante una escritora con vocación. La estudiante en la Universidad de Madrid, pues cuando se despide de Tomás Navarro Tomás, director de la Biblioteca Nacional, está en el casino, en el hospital, y le dice, sigo yendo al centro por la tarde. El profesor N, Leo Navarro Tomás, me ha ofrecido su casa y le ha pedido a don Ramón, Leo Menéndez Pidal, que sigue dirigiendo el centro, que me encargue de otro trabajo que no sea el de índice, donde estoy sola. Estaba trabajando con Pedro Salinas le cogió la guerra en Santander en los cursos de verano, se exilia y va a dar conferencias a una universidad de Estados Unidos. Y ella se encuentra sola. Índice ha muerto porque no hay director. Me han llevado a corregir pruebas toda la tarde. Es curioso ver cómo en los mapas dialectales de las paredes, banderitas pinchadas con alfileres van marcando ahora frentes y avances de las tropas. Es el otoño del 36. También es interesante para mí ver cómo me siento un poco fuera de todo eso y cómo mi casa es el hospital. ¿Me quedan 2 minutos? 5 minutos. Pues frente a lo que se ha dicho de Julián Marías, Lolita Franco, la novia, era muy amiga de María Josefa, porque trabajaba con su padre en la consulta médica, también en la que fuera su marido Julián Marías. Con lo cual es imposible, como ha escrito alguien, que Zamora Vicente delatara a Julián Marías para ir a la cárcel. Espero que lo rectifique alguna vez. Aquí queda dicho. Zamora Vicente no delató a Julián Marías, porque la relación era de amistad total. Por otra parte, Javier Marías ya ha dicho quién lo delató.
solamente le falta al escritor que lo rectifique. Y me queda eso, y el monólogo, acordándose de Tomás Navarro Tomás, y nuestras clases del aula pequeña frente a la sierra, la misma aula pequeña donde a mí me dio clase Laso de la Vega de griego. Yo tengo que hacer mi tesis doctoral con usted, como esta joven doctoranda, y tengo que trabajar mucho con usted, y ahí está, la mujer, tengo que ponerle otra mañana de primavera flores de almendro encima de su mesa. Y en el minuto que me queda, María Josefa Canellada conocía la literatura anarquista de Eliseo Reclus, La montaña. Y el corrector automático me dice, me regaló una montaña de Eliseo Reclus. Y el editor crítico dice, debe ser una errata. No, la montaña son varios ejemplares y le regala una montaña, pero es que esa montaña de Eliseo Reclus ya la tenía María Josefa Canellada en la biblioteca Zamora Vicente, que hace 72 horas consulté de una forma esperpéntica. La funcionaria pasando hojas aquí y yo aquí escribiendo anciano sano en vía de anciano frágil, escribiendo las notas que les muestro aquí. Página 83, 20 de septiembre, blanco, hay que poner un blanco. Ojo, ¿cómo decirte que llevo un mes en el frente? Censurada. Zamora Vicente le dice, Miguel Ángel Arrieta, que lleva un mes en el frente, pero se censura. Y era el 20 de septiembre. Era verdad, porque Zamora Vicente estuvo guardando el patrimonio con Navarro Tomás, con los camiones, antes de ser militar. Hizo el campamento y ya en el mes de septiembre ya lleva destacado en el regimiento de Guadalajara y ya se termina esa novela el 2 de octubre, realmente se termina, es que todo es corregido anterior, 28 de noviembre y luego 5 de diciembre. Realidad era el 28 de noviembre, pero la reconstruye. ¿Por qué? Porque María Josefa Canellada había leído a Joyce en el 30 y tantos, artista adolescente, y también el Ulises. Y en Argentina había estado en contacto con Borges, Cortázar y Daniel del Boto. Y esos tres argentinos a los que los envía el ejemplar, que los pone en la novela, yo creo que para pasar la censura, esos tres argentinos, Cortázar, Borges y Daniel de Boto, los trae aquí a Salamanca y en Milicias Nacionales es donde corrige el primer tomo, la primera edición. Milicias Nacionales, hoy, 1 de mayo. Por tanto, Salamanca, y aquí viene Martín Gaite, el Nobel, Vargas Llosa, a visitarlo, y aquí viene Cortázar con Bernárdez a verlos cuando Zamora Vicente es director del Colegio Mayor Hernán Cortés. Y tenemos en Salamanca una persona que podría hablar mucho de esto, que es Berta Pallares. Y si algo les he dicho original, se lo debo a Berta Pallares, a los discípulos de Zamora Vicente, que tanto me han enseñado con sus escritos, y sin olvidar, evidentemente, a Juan Manuel González Martel, que estuvo muy cerca de Zamora Vicente y María Josefa en la Academia de la Lengua, porque Juan Manuel González Martel fue el director de la Casa López de Vega, y todo lo que les podría decir lo pueden ver en dialectos.es, ponen el nombre de la ponencia, verán la versión de hoy. Mañana seguro que la corrijo. Bueno, iremos viendo versiones. Bueno, muchas gracias.